bendiciones. Esto es una entrega más de las verdades, las verdades. Estamos aquí nuevamente, un aplauso porque ya teníamos mucho de reuniones. Teníamos unos días ausentes, pero ya estamos aquí. Los muchachos estaban compartiendo por aquí, nos agradó mucho verlos. Pero estamos de vuelta, señores, en una entrega más. Esto es la verdad, en la verdad. ¿En dónde? En Más Redención Radio. El miércoles hablábamos precisamente sobre... ¿Qué pecado ponerse pantalones? No. Yo... Como que pecado. Así no, varón. A ti te gusta como a ti te gusta. Te vas a meter mero, ahorita te tildan. No, porque esta gente... No, pero yo diciendo, no sé. Hoy vamos a hablar de santidad. Pero no lo metas así el tema porque Señores, ¿cómo? ¿No era de eso que estaban hablando? ¿Eh? El viernes. No quisimos hablar de eso. Qué bueno. No quisimos. Oye, Eso trae problemas. Qué No difícil. quisimos hablar de eso. La santidad... Si el miércoles no hablamos de la santidad porque trae problemas, entonces ¿de qué vamos a hablar hoy? No. No, o sea, vamos a hablar. ese es un tema muy bonito. A mí me gusta ver la santidad. Es bueno. Sí, A mí me gusta ver la santidad. Y más A mí cuando también. vamos a Claro. enseñar A mí realmente también. la santidad. A mí Sería- me gusta la Sería santidad. bueno hablar de Es eso. un tema muy bonito porque- Y saber como que de qué estamos hablando. Todo, escuche pueblo que nos va a ver, nos está viendo en vivo y nos va a ver más adelante. Todo lo que salió por la boca de nuestro maestro, Cristo, póngalo en negrita en su agenda. Todo. Si él dijo que eso es necesario, él no lo dijo de balde. Entonces, esas cositas que uno son, que Cristo dice, hay que resaltarlas siempre y tomarlas en consideración, tomarlas en cuenta. Ojo, no estoy desvaluando las otras, ¿verdad? Quitándole valor a las otras partes, pero incluso hay una Biblia que tiene en rojo, no sé si ustedes la han visto, las Donde palabras de Jesús Jesús, habla. las palabras de Claro. Jesús. Sí, yo di grito cuando se me perdió Sí, una de esas. resaltando ¿verdad? Aquellas cosas, cuando ese hombre hablaba, líder. ¿Te entiendes? No hay que Entonces tenerlo así. pendiente. Y él tocó parte de la santidad. Siendo seis santos porque yo, ay Dios mío, Porque ese santo. Dios porque mío. yo soy santo. ¿Qué es esto? Entonces así que le invitamos a que se siente, acomódese. y Antes de empiece. empezar, como es costumbre, vamos a iniciar con lo que es el texto guía. Amén, ¿Qué amén. dicen? Amén, dale. Nos fuimos. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias. Y si no le da tiempo de buscar, por lo menos apunte. Anote. Anote ahí. Entonces, nos vamos a Hebreos capítulo 12. Solo vamos a leer un texto, Un verso. Un verso ahí, sí. Sí, Perdón. Un verso. un verso. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Señores, santidad. ¿Vamos al mambo? Estamos aquí. Santidad. Santidad, mira. Stalin es el del hebreo. Mira. Sí, ¿Cómo lo tal. hebreo? Stalin es el del hebreo, Sí. santidad del hebreo tal que viene. No. Oye, no. oye, yo no me con eso porque mira que Tú sabes que yo creo que no debería de ser Starling. Todo el mundo debería de ser así. Sí. Sí, pero hoy Pero mira- todavía estamos plantando esa cultura. Hoy, Eso viene. todo pero el mundo Nets, debería ser. Nets. Sí, mira qué pasa. Y creo que en esta parte vamos Mucha a, gente que vamos a ve- coincidir. Que dice, no, porque no saben hablar español y tú lo ves buscando definiciones en hebreo y en griego. Deja tu egoísmo, que porque tú no lo haces. No, eso es mal, digo, porque cada quien cuando dicen una palabra tú vas al diccionario, porque tú no sabes qué significa. Exacto. Y el, No, y el uso correcto de cada palabra es saber su significado. Exactamente. ¿O no es Pero así? se supone, Anótenme una. se supone, Oye, aquí pagan los 30, porque no me pagan un peso. Sí, yo tengo un día de Sí, contado. eso viene por ahí. Eso viene. se supone, Qué bárbaro. ¿Cómo que lo tengo? Dice Ángel, ¿por qué no? Mira? ¿Cómo que lo tengo? ¿Y qué es eso, lo 30? ok, Entonces, un segundito. Se supone que nuestra fe está fundamentada en lo que es la Biblia. Sí. La Biblia está fundamentada en una cultura, que es la cultura judía. ¿Verdad? Entonces, para entender... Entre otras, mano. Entre otras. Entre sí, otras. sí, sí. No que está, Entonces, no que para está po- fundamentada, no es fundamentada en, sino escrita desde el punto de vista Desde de... su perspectiva. Entonces, Exacto. para poder Entre entender otras. Sí, claro. todo el conglomerado que se dijo, por qué se dijo, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Entonces necesitamos ir a las traducciones originales. Exacto. Dígase, allá atrás, al hebreo. Exacto. Que la mayoría no son
O al latín, a donde tú quieras ir, porque... Exacto. Sí, que mira, cuando Emilio habla de judíos, se entiende por lo que nosotros hemos recibido por medio de la costumbre en la cual se desarrolló Jesús y se desarrollaron los patriarcas. El término judío ya uno lo dice para generalizar, pero se entiende que eso es un concepto muy después. Después. Exacto. Porque cuando Abraham todavía no estaban los judíos. Exactamente. Y es TC, entre TC, otras. TC, TC. La gente te entendió. Tú sabes, yo para abonar algo aquí, tú sabes, yo siempre estoy de metiche. Continúe. verdaderamente. Entonces, ¿qué decir? A veces el uno abordar en primera instancia de eso, que el hebreo, que el griego. Hablar acerca de la santidad, hoy en día, se ha sacado de contexto. Espero que me entiendan y no me malinterpreten lo que nos están escuchando. Se ha sacado de contexto. Se han ramificado. Ahí estoy como a serie de Loki. Se han ramificado las verdades o las definiciones acerca de esta palabra. Muchas veces nosotros como cristianos a la ligera tomamos la decisión de darle un punto de vista propio a cada palabra y de ahí llevarlo a un dogma y acuñárselo a una doctrina. Y ha pasado con este punto o este mandato, como yo bien lo llamo, que nos da el maestro de ser santos. La línea católica tiene un proceso de santificación, ustedes lo conocen. Sí, que ellos, eso, para ellos llegar a ese asunto le llaman canonización. Canonización. Tiene que pasar por un proceso de serias cosas, incluyendo varios milagros. Para Un una día persona, un día vamos a traer un católico para que no... para una persona poder ser considerado dentro de la iglesia. Esa Muy está buena fácil. idea. Esa está fácil. Muy buena idea. No, pero déjenme decirle esto para que empecemos, así que vamos a arrancar. Dale. Para que una persona en la línea católica sea considerado santo, debe haber cumplido lo que dice Emilio. La línea de milagros debe tener una... entre otros procesos. Debe haber tenido... Voy a mencionarlas. Ok, debe haber tenido... Pero santo como... San Agustín. Exacto, venerado. Ok, venerado no, santo. venerado santo. Ok. Porque es la percepción de ellos. Para hacerse santo. Está la línea profética, o sea, tener evidencia de que Dios lo usa, ¿verdad? Esa es la primera línea. En el entorno, ser reconocido como una persona, ¿verdad?, aceptada en la sociedad. Haber participado indirectamente del evangelio, o sea, del caminar con Cristo. También la catequesis también que dan ellos. Sí, bueno, pero no, porque estamos hablando de los santos, no de ser miembro, ok. no feligres, sino santo. Cuando usted analiza lo que el Señor nos manda a hacer, Jesucristo nos dice, sed santos porque yo soy santo. Hoy en día entendemos que la santidad es convertirse en lo que Cristo era. Y no solamente de lo que dijo, sino hasta de cómo era. De ahí se parten, lamentablemente, muchas doctrinas, hasta de la forma de vestir, hasta de la forma de expresarse, porque llevamos el término o el ejemplo a lo meramente literal. ¿Me entienden? Por eso hoy en día tenemos hermanitos, aquí en la línea cristiana, que toman el tema de ser santo con la forma de vestirse, con la forma de tú hablar, e incluso con la forma de caminar. Y en el momento determinado en que uno u otro hermano no actúa de esa manera, como interpretaron que la santidad era lo antes mencionado, entienden que tú no eres santo. Y a ese punto lo piensan diciendo que si tú no eres santo, no eres cristiano, o no eres hijo o digno de ser llamado como hijo. Entonces, ¿por qué yo digo al principio que es bueno y que me gusta el tema de la santidad? Porque la santidad, bien como dice una definición, todo lo que es santo es porque es apartado o separado. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Para Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿a dónde vamos? Hoy en día, la gente ha entendido que todo lo que se liga con el mundo no puede ser santo. Hablábamos en la vez que estaba Gregorio aquí hablando del aceite. ¿Recuerdan? Que tocamos Sí. una pincelada de la santidad. Hablando de los panes que se comió David. De acerca de por qué lo comió y por qué tiene la legalidad de comérselos. Hoy en día
las personas, al no entender estos términos, han hecho del término santidad, digamos, una regla que a veces nos sentimos nosotros como incapaces de cumplir. Al punto de que muchas iglesias hoy en día, y no digo que es un error, pero toman, y ustedes bueno, Emilio que ha predicado, Edwin, ¿tú has predicado también? No. Pero tú andas con la Claro, gente que claro, cantan, varón. Claro. Emilio, cuando terminan un culto, muchas iglesias todavía dicen, Sin santidad. sin santidad, Nadie Nadie verá al verá Señor. al Nadie verá al Señor. sin santidad. Nadie verá Nadie al verá al Señor. Señor. Pero ¿qué pasa con esa santidad? Esa santidad que nuestros hermanitos han malinterpretado en el sentido de que si yo no debo estar apartado, debo estar apartado de todo, al punto de estar con la misma ropa, de las diferentes líneas de pensamiento, y todo lo que vaya fuera de lo que literalmente el maestro dijo, lo establecen que no es santo. Amén. Tú mencionabas una parte quizás muy importante y en la que iba a surgir mi pregunta, no te quería interrumpir, acerca de el cómo se ve lo que desde mi perspectiva es santo o no. O sea, se hace una línea, es como que se traza una perspectiva. Yo estoy en una posición. Sí. Yo entiendo que la santidad es esto, no lo que tú dices. Sí. A mí me han educado, me han enseñado acerca de que este es el patrón de santidad y estas son las cosas que debe hacer una persona santa. Pero entonces llega el punto en el que tú te vas a Éxodo. Éxodo es el libro donde estamos hablando acerca de Levítico, el Levítico. Estamos hablando de ley. Y a Moisés se le dice qué tiene que hacer para santificar cada cosa. Exacto. Dentro de ese tabernáculo que se está construyendo, está recibiendo santificación utensilios y está recibiendo santificación personas. Y hay para cada cosa una utilidad diferente, Y un proceso diferente. un proceso quizás diferente, pero está recibiendo todo santidad. Entonces, partiendo de ahí, podríamos entonces nosotros decir que las cosas son santas no por la misma función, sino por el sentir de apartar. Porque ¿qué es lo que yo entiendo? Que el proceso de santidad, esto es algo que yo he enseñado y he aprendido de esta manera. Cuando nosotros hablamos de santidad, bien ustedes decían, estamos hablando de separación. Pero ¿quién hace la separación? ¿El hombre o Dios? Dios a través del hombre. Dios escoge lo que Él quiere que sea santificado. Sí. Nosotros hemos leído, bueno, la Biblia nos dice, y a los que escogió, a estos predestinó, y a estos que predestinó, estos también santificó. Y a los que santificó, a estos también justificó. Y algo que justificó. En el orden que esté ahí, lo dije parafraseando. Pero hay 4 cosas que Dios hizo. Dios los escogió, Dios los santificó, Dios los predestinó y Dios los justificó. Dios lo hizo. De esa manera entonces podemos entender que el proceso de apartar es un proceso que Dios hace, Él. ¿Verdad? Por ende, mis actos no me santifican. Mis acciones. Barájamelo más despacio. Mis Sí, acciones. voy allá. Voy Porque allá. queda solo multitud. Porque entonces tú me estás diciendo que no depende de mi decisión. Vamos a buscar el verso. Explica. Mira, en lo que iba buscando el verso, es tan sencillo como nosotros establecer y decir. Yo no puedo decir nunca en la vida, que tú no eres santo, o que el hermanito Luis no es santo, porque en él no se encuentren evidencias de acciones que yo contemplo como santas. Porque la misma Biblia me va a contrarrestar. ¿En qué sentido? La Biblia a mí no me habla de acciones para yo ser santo.
No, ese es el punto. La Biblia me habla, bueno, aparte de el punto que él señalaba, Ujú. hay una condición del corazón, hay una condición del alma, hay algo, hay un arrepentimiento genuino. Todo lo que es negado es apartado. Y cuando yo me niego a hacer cosas que entiendo a Dios no le agradan, automáticamente yo literalmente paso a ser santo. O sea, no venerado, como decía Michael, para ser que santo. No, ya ese es No, otro no. proceso que es... Estamos lleva- que hablando conlleva otra de la definición. santidad que Cristo hablaba, a la que él se refería. Porque el proceso de la canonización es un tema aparte. Aparte. Aunque estamos hablando de la Sí. misma De santidad. la misma terminología. Sí. Lo que yo quiero que tengamos en diferencia es que una cosa es santidad y otra santificación. Exacto. Ok. La san- Explícate. Sí. La santidad es un proceso que Dios hace como separación. ¿Bien? Ok. Ahora, cuando yo decido caminar, entonces conforme a que Dios me separó, porque una cosa es que tú te hayan separado y otra es que tú te sientas separado. ¿Bien? Exacto. Dios nos escoge desde el principio. Esto es algo que tenemos que tener claro. Dios te escogió desde el principio. Ajá. Pero tú no estás siguiendo los pasos de Dios desde el principio. No. Exacto. Así es. Ya tú estás Tuvo que escogido. haber pasado un proceso para yo Entonces llegar tú a- empiezas a un proceso de formación, que es un proceso de entender que tú fuiste separado. Pablo está persiguiendo a la iglesia. Desde el principio Pablo fue separado para hacer una misión, desde antes de nacer. Pero se encuentra en un momento determinado en el que él está todo lo contrario de para qué fue separado. Según su perspectiva, según la perspectiva humana. Él se encuentra haciendo una misión persiguiendo la iglesia. Hasta que Pablo nos reconoce qué fue o para qué es señalado o para qué fue señalado, él no empieza su proceso de santificación, que es el proceso de seguir la línea de por qué fue separado o para qué fue separado. Es como la palabra que le dice Mardoqueo a Ruth. Tú no sabes si para este tiempo es que Dios te puso aquí. Tú has hecho muchas cosas en tu vida, fuiste reina, estás en una posición y quizás tú no eras la más bella del certamen de belleza para tú ganarlo. Pero quizás Dios vio que a ti era que te tenía que separar en ese momento para que tú cumplieras la misión que tienes que cumplir. Entonces, ¿qué yo entiendo como santificación en este tema? Yo entiendo que Ruth fue... Dios la puso en el periodo de santidad cuando la separó por encima de las demás. Ruth entró en un proceso de santidad desde el principio. Ahora, ¿cuándo Ruth empieza a hacer la santificación? Cuando empieza a hacer aquello para lo que fue separada. Amén. ¿Cuál es el punto aquí? Que estamos viendo la santidad desde una óptica en la que es como yo me veo y no lo que yo hago. ¿Cuál es la función que cumplo? ¿Cuál es la diferencia que tenía el utensilio que estaba en el tabernáculo del utensilio que estaba fuera del tabernáculo? Que fue separado. El uso. El uso. Bueno, el uso. Para lo cual fue hecho. ¿Entienden? Tenemos un arca del pacto que está en el pueblo de La Israel. diferencia entre santidad para ver si entiendo y santificación va del uso que De la escogencia al uso. del uso. La escogencia es apartarte. La escogencia de Dios. Dios te apartó. Es santidad. Sí. Te santificó. Exacto. Tú entrar en esa santificación es caminar en el por qué se te apartó. Exactamente. Ya entendí. Estamos en un punto determinado en el Entonces, disculpa que te interrumpa. Podríamos decir que la santidad y la santificación, más que cualquier otra cosa, van de la mano con, bueno, ahora me hace sentido, con el cumplir el propósito. que... Amén. Amén. Ahora me hace sentido. Claro. Sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo un problema. Ay, mi madre. Y es que, ¿por qué entonces tú eres santo o no eres santo? No. Porque Según lo que tú has dicho, Se- según lo que tú has dicho, yo soy santo o no soy santo cuando hago o dejo de hacer lo que el Eterno
encargó a mi vida encargó a mi vida que hiciese. Entonces, Wow, está complicado. tú entraste en problemas temprano. No, mira. Entonces tú estás diciendo que lo que determina si yo camino en santidad o fuera de la santidad es precisamente hacer o no hacer Lo que fui llamado. la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero, exacto, eso es muy bueno que se aclare. Porque nosotros hemos diferenciado la santidad, lo que Dios quiere. Nosotros hemos embarcado lo que Dios quiere en una sola cosa. Y ese ha sido el problema de mirar la santidad de diferentes ópticas. ¿Me explico? Cuando yo tengo algo que hacer, yo entiendo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo que yo haga. Y como yo lo veo desde esa óptica, ahí es que me preocupa la santidad. Si la santidad tiene que ver con lo que yo hago, entonces mi santidad y la santidad de Emilio no es la misma. Levanta el micrófono un poquito para que se mantenga. ¿Se escuchó ahí? Inclínalo, inclínalo. Se escuchó, pero para que... Así, me dicen. Sí. Ok. Si yo tengo una misión en la tierra, y esa misión es la que me va a santificar, entonces mi santidad no es igual que la de Emilio, quizás. No es igual que la de Starling. Se supone que no, porque tú y yo Entonces, tenemos una entrega diferente. Ahí es que ve el punto. Cuando Ay, yo tengo mi que desenvolverme madre, en ay, diferente mi entorno. Aguántate, chulo, aguántate. Vamos bien. Aguántate. Sí, vamos excelente. Ok, yo quiero Vamos leer un excelente. verso antes de... Vamos excelente. aclarando lo que tú tenías ahí. Vamos Nosotros leímos en Hebreos 12:14, donde dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ponerle un poco de contexto a esto. ¿Sí? Leo desde el 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El 13 dice, pongan atención: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se entiende eso ahí? Se entiende. ¿Se escuchó? ¿Se escucha bien el micrófono? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estamos hablando aquí. Luego de esto dice: seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué está haciendo de referencia el versículo 13? Haced sendas derechas para que el que esté cojo no se salga de su camino. Podríamos meternos ahí y yo le pudiera decir con esto: ¿a qué se está refiriendo con el cojo no se salga de su camino? Nosotros estamos hablando aquí de que hay personas que están débiles para seguir sus pasos, para seguir el camino que tiene que seguir. Pero la idea de esto es siempre que no se salga de el camino. Que cumpla la asignación, que siga su senda. Sino que sea sanado. Este es el punto aquí, y a lo que me refería. Cuando yo me pongo a ver, a mí yo me he topado con esta incógnita en muchos casos de amigos, familiares que me han preguntado: Edwin, es que hay excesos. ¿En el qué sentido? Sabes que la santidad tiene una línea muy específica dentro de discusión, y es cómo me visto. ¿Cómo aparento? ¿Bien? Lo principal. Sí, Esa es por la ahí principal, ando la sí. principal, el principal ataque de la santidad, de que si eres santo o no. Entonces, partiendo de lo que nosotros estamos hablando, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Yo siempre respondo y digo esto: no critiques lo que no conoces. Cada quien tiene una asignación específica y va a tratar de cumplirla desde la perspectiva que entienda que la tiene que abordar.